también violentan a niñas, niños y adolescentes. También hay violencia dentro de estos hogares, ¿sí? No podemos estigmatizar la violencia o solamente remitirnos a ciertos sectores. En niñas, niños y adolescentes lo podemos ver muy abierto dentro de los planteles escolares, la violencia que existe, y no solamente en un modelo educativo público, también lo vemos en un modelo educativo privado. Las personas con discapacidad se ha convertido también en un problema, de una situación de violencia hacia ellas y ellos terrible, ¿sí? El no... Yo les digo que basta con salir a las calles. Podemos hablar de diferentes tipos de violencia hacia las personas con alguna discapacidad, pero por ejemplo, si hablamos, una de las más comunes, ¿no? que es el tránsito, el caminar por ciertas calles, se complica. Si ustedes se fijan, no existen siempre rampas, no existen calles o banquetas, veredas acondicionadas para que las personas con algún tipo de discapacidad física motora puedan transitar por ahí. Además de que pues también las instituciones no siempre tienen la mejor respuesta, ¿verdad?, hacia las personas con algún tipo de discapacidad. Encontramos asociaciones civiles que por supuesto apoyan, ¿verdad?, y tienen una aplicación y tienen realmente un impacto muy fuerte de manera positiva en la sociedad, pero podemos encontrar este grupo como vulnerable. Durante mucho tiempo que yo trabajé en el sistema DIF, que fui coordinador de la unidad de violencia intrafamiliar, tanto en Ocotlán como en Jamay, aproximadamente 12 años, sumando las dos funciones, pues vi mucho esta violencia hacia estos grupos, ¿no? Esta exclusión y esta discriminación cuando existe una discapacidad. Los apoyos que de repente reciben del Estado no son apoyos que puedan realmente cubrir sus necesidades, ¿no? Sus necesidades que se multiplican ante esta discapacidad, ¿no? Entonces el Estado tiene una respuesta, o ha tenido una respuesta, me parece muy pequeña, a un problema que se ha ido cada vez haciendo más grande. Las personas migrantes también se ha convertido en un ejercicio de violencia continuo, y lo podemos ver desde varios enfoques, ¿verdad? En México, pues el American Dream, ¿verdad?, el sueño americano, que seguramente muchas y muchos de nosotros tenemos parientes, ¿verdad? Tenemos gente que amamos en los Estados Unidos, y que para cruzar no fue nada sencillo, ¿no? Los primeros años para ellos seguramente no fue nada sencillo, al enfrentarse a situaciones de violencia también y de marginación dentro de sus funciones, ¿verdad? Y bueno, ahora lo estamos viendo ya desde hace algunos años con sobre todo personas centroamericanas e incluso personas africanas que han estado llegando a, pues no solamente a Jalisco, a territorio nacional, y que intentan cruzar, ¿verdad?, México para llegar también a los Estados Unidos, también en esta parte que comentaba del sueño americano, y que así como durante muchos años nos quejamos de este trato que nos daban las autoridades estadounidenses, ¿verdad?, a los paisanos, pues ahora parece que este trato también lo estamos dando a nivel nacional, y me parece terrible, ¿verdad? Esta exclusión, esta discriminación, esta violencia hacia estos grupos, lo que hemos visto, o lo que vimos hace poco, de la gente que murió en un tráiler que se volcó, ¿verdad?, cuando estaban pues ahí una gran cantidad de personas en condiciones muy complicadas, muy difíciles, y que murieron desafortunadamente. Estos casos los hemos visto de manera recurrente. También que algunos cárteles los han utilizado, ¿verdad? También este tipo de personas migrantes. Entonces se ha convertido en un problema muy, muy, muy fuerte, donde pues los vemos continuamente en diferentes puntos de las ciudades, donde automáticamente la gente los excluye y los ve como si fueran personas que delinquen, aunque el índice delictivo de personas migrantes, ¿verdad?, en México es muy bajo a comparación del índice delictivo que nosotros mismos en México hacemos, ¿verdad? O sea, los mismos mexicanas y mexicanos. Entonces, pero esta parte de discriminación, insisto, que vivimos durante muchos años y que seguimos viviendo en los Estados Unidos, ahora parece que nosotros lo estamos repitiendo en territorio nacional con pues estas personas que también, buscando una mejor calidad de vida,
pues tienen que cruzar y tienen que pasar por diferentes dificultades, ¿verdad? Y situaciones tan complejas y tan complicadas dentro de bueno, lo vivieron en su país y ahora lo viven en México, y que entonces es muy importante que enseñemos tanto a nuestras hijas, hijos o la gente de nuestro alrededor a tener este respeto hacia las personas migrantes. En lo particular, a mí no me genera ningún conflicto que haya apoyos, no sé, a ustedes sería un buen tema de debate, que haya apoyos de parte del Estado, tanto federal, estatal como municipal, a este grupo vulnerable. Sí, claro, sin desatender, por supuesto, a otros grupos en vulnerabilidad. Creo que el Estado en ocasiones gasta, ¿no?, en otro tipo de situaciones, ¿no? Lo que gastan en una comida, ¿verdad?, cuando está toda la comitiva de regidores, pues no se compara, ¿verdad?, con el apoyo que podrían ellos otorgar a estos grupos con marginación, a estos grupos vulnerables, entre ellos los migrantes. El grupo de adultas y adultos mayores también ha sido un sector vulnerable. Durante la pandemia, si mal no recuerdo, fue la población que primero estuvo en riesgo, ¿no? Además de las mujeres embarazadas o las personas que tenían algún tipo de enfermedad, pero los adultos mayores fueron en primer lugar quienes consideramos un grupo de riesgo, ¿verdad? Pero así como consideramos un grupo de riesgo, también es considerado un grupo vulnerable. Y esto puede ser en varios sentidos. Una de ellas, parte de la violencia que hemos hablado, los diferentes tipos de violencias física, psicológica, sexual, económica, también le sumamos el patrimonial. Esta violencia patrimonial no es exclusiva, por supuesto, de adultos mayores, pero sí hay una tendencia muy fuerte de este ejercicio de violencia hacia ellas y ellos, donde el despojo de sus tierras, el despojo de sus casas, el despojo de su dinero, ¿sí? O el haber trabajado durante mucho tiempo y no haber podido consolidar un patrimonio, el que después de cierta edad ya se dificulta el trabajo, si no alcanzaron una pensión. Lo podemos ver desde el Estado también, que han buscado una respuesta, por supuesto, a este grupo vulnerable. En este último sexenio, pues se ha incrementado, ¿verdad?, las pensiones hacia adultas y adultos mayores, pero habría que entender que la violencia, pues no solamente va desde un punto de vista económico, sino que también podemos encontrar aspectos de la violencia física, psicológica e incluso sexual hacia ellos, económica, tal como lo mencionaba, donde también la falta de respeto y las agresiones, el dejarlos a la deriva, ¿verdad?, a adultas y adultos mayores, pues se ha convertido en un problema que si bien en México promovemos y pregonamos mucho el acercamiento familiar, pues ya en la práctica no siempre existe así. Sí, hay familias donde se han desatendido totalmente de sus padres y madres, y eso ha tenido una repercusión en el ejercicio de violencia, ¿sí? Quienes han estado expuestos a diferentes riesgos por vivir solas y solos. Entonces esto se convierte en uno de los problemas en México, que insisto, la pandemia también vino a desnudar, ¿sí? Porque las primeras defunciones que nosotros tuvimos conocimiento, o de las primeras defunciones durante la pandemia, fue precisamente con personas adultas y adultos mayores. Y finalmente la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual se han convertido también me parece, siempre ha existido este tipo de violencia y este tipo de marginación, este tipo de discriminación a través del tiempo, ¿verdad? Tal vez durante los años 80 y 90, recuerdan cuando el VIH-Sida, que siempre se asociaba sobre todo a los grupos lésbico-gay, se asociaba a le llamaban la enfermedad rosa, ¿recuerdan? Y entonces había esta creencia de que solamente la comunidad vivían con VIH-Sida. Y desde ahí ya estaban haciendo una marginación, ¿verdad? Y sentenciando por una creencia que va asociada también a roles y estereotipos, a la sexualidad como tal y a lo que aparentemente se considera como normal y anormal. Y aquí sí podríamos entrar en temas de discusión con visiones religiosas, más allá de las políticas, de las religiosas, que tienen un gran impacto en el inconsciente colectivo de las personas y donde pues se cree, ¿verdad?, que
pues la heterosexualidad es lo más normal dentro de la sexualidad. Y si seguimos partiendo de esos conceptos tan obsoletos, pues seguirá existiendo desafortunadamente este tipo de violencia hacia la comunidad, ¿verdad? Y entonces, a través de la sexualidad que se ha implementado en las últimas décadas, que cada vez ha sido más este trabajo con la sexualidad y género, pues se han podido quitar todos estos mitos y tabús en torno a la comunidad y entendiendo que hay diferentes manifestaciones de la sexualidad, que todas son tan respetables, que todas tienen que ser, que la cuestión de la funcionalidad de una persona no tiene que ver necesariamente su sexualidad en este sentido, ¿no? O su orientación sexual como tal, o con quien se identifique. Me parece que la funcionalidad del ser humano es toda una estructura, ¿verdad? Que bueno, ya veíamos que en el transcurso del tiempo, pues desafortunadamente se ha ido creyendo que la normalidad es en la parte de la heterosexualidad. Y entonces vemos cómo hay una negativa de esta equidad y de esta igualdad por el simple hecho de no ser heterosexual, ¿verdad? Esto es totalmente violento. Estas manifestaciones a nivel colectivo que han existido en Jalisco y en otras partes de la República, donde han salido colectivos pro vida o colectivos que buscan, y pongo entrecomillado, el fortalecimiento, ¿verdad?, de la familia, pero siempre desde una visión más religiosa, desde una visión más obsoleta, y que pues no permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo o las adopciones, cuando esto es un hecho desde hace muchísimos años. Yo tuve la oportunidad de contribuir durante mucho tiempo desde mi ejercicio clínico psicológico, también enfocado a realizar las evaluaciones psicológicas también, y había personas, parejas, que ya adoptaban, ¿sí? Como tal, sin mayor problema. El sobrino, el primo, niñas, niños, adolescentes que habían quedado precisamente vulnerables porque tal vez había algún tipo de adicción en los padres, y que de repente el tío se hacía cargo, y que tiene a su pareja hombre, y se hacía cargo de su sobrino, ¿no? Entonces, para mí nunca fue a la hora de realizar una evaluación, porque teníamos que realizarla como parte del Consejo de Familia. Yo no era parte del Consejo de Familia, pero como el Consejo de Familia, quien en la Ciénega no tenía el trabajo psicológico, echaban mano de las instituciones públicas, y en este caso pues yo realizaba los dictámenes psicológicos. Y para mí nunca fue un factor que pudiera influir de manera positiva o negativa en que pudieran adoptar, ¿no? Había otros factores de tipo psicológico, físico, emocional, etcétera, pero nunca antes su orientación sexual, ¿verdad? Entonces vemos que estos colectivos salen a la calle, vulneran también un derecho, quieren o intentan reflejar un problema que no existe, o sea, esta creencia de que si un niño o una niña crecen con una pareja gay, lesbiana, etcétera, pues van a crecer con un problema fuerte, ¿no? Cuando estamos hablando que en la sociedad, la mayoría de nosotros y de nosotros crecimos en entornos heterosexuales, y crecimos aún así con broncas, ¿verdad?, emocionales. Algunas otras personas con broncas y problemas mucho más fuertes, y estamos viendo que pues existe violencia, existen robos, existen secuestros, existe narcotráfico, y la gran mayoría de estos delitos y la gran mayoría de estas personas vienen de parejas heterosexuales, ¿sí? Entonces no podemos admitir un problema que no existe, ¿sí?, como tal, pero que se sigue creyendo o se sigue construyendo en este imaginario, en este pensamiento mágico religioso, de que se tiene que excluir a la comunidad y que no pueden tener acceso a lo que las personas heterosexuales sí tienen, ¿verdad? O sea, es increíble que en pleno 2022 todavía tengamos este tipo de debates. Y ahí podemos seguir escarbando, ¿no?, a diferentes situaciones que podemos encontrar en materia de violencia. De forma general, esto es lo que nosotros llegamos a ver en el curso. ¿Qué vamos a realizar? Bueno, vamos a trabajar con un ensayo también, como parte final a este módulo, donde podamos plasmar y reflejar lo que hemos revisado, estos contenidos, y de qué manera nosotros también podemos hacer una intervención de una manera más positiva, adecuada, y por supuesto que podamos aportar con nuestro granito de arena. Gracias.